Señores, bien, viendo que ya el Y gobierno, Abeus, el gobierno anunció la nueva reforma tributaria, unos ajustes económicos que están buscando, son 90.000 millones de pesos, que dice la meta de Magín Díaz, 90.000 millones, sí, sí, él dice, en principio son 40.000, pero 90.000 es que ellos aspiran. aspiran. Y hoy se habló de temas tan puntuales que no fue, que fue más o menos lo que nosotros aquí ayer dijimos, que se iba a hablar del tema más bien de la reforma tributaria. Tú sabes, Perdón, que es una de las cosas que la gente se confunde. Porque decíamos reforma fiscal. No, él dice, no, no para los gastos, son los ingresos. ujú, pero miren, a mí me llama bastante poderosamente la atención que precisamente en el día de hoy se haga la rueda de prensa presentando lo que sería el proyecto de reformas económicas, de reajuste económico. Y hay dos preguntas que yo creí que debieron ser válidas, que no se le hicieron a las autoridades. Una, si no se podía lograr que mediante algún tipo de acciones tendentes a bajar la evasión fiscal, el gobierno pudiera lograr el objetivo. Y dos, si el gobierno no tenía contemplado el desmonte de los subsidios, porque si nos van a poner impuestos a todos los dominicanos, es necesario y es justo que a los grandes también le pongan esos impuestos, porque eh, no puede ser grabado el pobre que siempre paga y el rico que se beneficia queda exento. Yo creo que la reforma económica puede ser que sea necesaria, como muchos lo hemos dicho, pues, y hay que repetirlo para ser coherente. Sin embargo, yo entiendo que el momento que están pasando los dominicanos, no es como el más propicio para ahora mismo implementar una reforma económica. Bueno, yo eh, corroboro contigo, Fernando, porque en estos momentos yo creo que no hay indicadores que digan que nosotros estamos en ese tipo de condición donde estamos enfrentando unas embestidas por las guerras internacionales que no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan gran parte del mundo, de los países del mundo. Eh, por lo tanto, yo creo que esto debe ser consensuado y ver desde qué parte, ver cuáles son los sectores que saldrán más afectados. Por eso digo, estas son medidas que no se pueden tomar eh, con rapidez, ni a los locos tampoco, porque hay que ver que aquí la deuda pública crece mucho más rápido que la economía. Eso hay que Ujú. reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, yo siempre digo, al momento de tomar cualquier tipo de medida dentro del ámbito tributario, que ya Rafael Caminero puso un poquito de diferencia ahí a nuestros dominicanos, que muchas veces no entienden lo que es una, lo tributario con una reforma fiscal. Fiscal. Yo creo que estas son medidas que hay que tomarlas, pero bien estudiada, bien analizada, bien organizada, para que mañana no tengamos, use ese término ahí, o no logremos tener que recular en base a cosas que en verdad no fueron bien estudiadas y manejadas para que la población, a pesar de todo, no salga Perjudicado. bastante perjudicada. Mira, mira, aquí dice, tú ves, una nota que esa, vamos a darle los créditos con por Ujú. respeto. El Listín Diario. El gobierno dominicano anunció que someterá al Congreso Nacional una serie de reformas para recaudar entre 40.000
50.000 millones adicionales como respuesta a la crisis internacional. El gobierno, ¿verdad?, anuncia eso. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, expuso los alcances de la iniciativa, que dijo que estaban concebidas en 4 dimensiones para que esto vaya al Congreso Nacional y sea discutido. Pero desde luego, cuando se habla de que tú estás preparando y cuando es el Ejecutivo que tiene una mayoría mecánica en el Congreso Nacional, eso es, apruébame eso porque lo necesitamos. Incluso en una de las preguntas que más adelante pudiéramos seguir debatiendo, le hacen los periodistas, él dice que habrá un congelamiento en una de las fuentes que más afectan a la sociedad, que son los precios de los combustibles. Hasta 95 el barril, mientras esté hasta 95, se congelará por 3 meses. Y esto de ser así, señores, hay cosas que nosotros debemos prepararnos. Porque recuerden que cada vez que se habla del tema de los combustibles, y hoy en día, hoy, lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente, que no hay una definición de que esto puede terminar mañana ni pasado, no se le pone fecha. Ya esto no tienen, ya no hay medición humana de manera... No, una acotación, Caminero, y ni se puede creer en nadie tampoco en eso. Miren, vamos, No. le voy Entonces, a... pero solamente permíteme hacerle, solamente quería decirle ese poquito a Caminero. Permítame Aquí hacerle- no hay a quien creerle en esta parte. permítame hacer la acotación Sí. porque, y darle los créditos también al Diario Libre, que ha traído cuáles son las medidas. las medidas que propone el gobierno para impulsar la economía Ellos dicen el desafío. en la clase media y en la tributaria. Dice, ajustes por inflación del mínimo no imponible y de las franjas del impuesto sobre la renta personal. Se indexa el mínimo exento en 15% para cubrir el costo de la canasta familiar del primer y segundo quintil. El mínimo exento actual es de 35, o sea, el sueldo mínimo que está exento de impuestos sobre la renta es equivalente a 34.685 pesos. Solo cubre la canasta del quintil de 29.500 pesos. La propuesta lleva el mínimo exento a 39.900, o sea, lo aumenta. Ya no se le va a... o sea, es de 39.900, de 40.000 pesos, se podría decir. Está exento. Digo, aunque en el gobierno un punto hay que tomarlo en cuenta. Mira, y entonces está también medidas para apoyar a la clase media, aumento de la deducción por gastos educativos de un 25 a un 30%. Será 50% si los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastornos de neurodesarrollo. Entonces también está medidas de simplificación y facilitación tributaria. Se derogan así sucesivamente. Medidas de simplificación y facilitación tributaria. Y esas son básicamente las medidas tributarias que ha tomado el gobierno y que yo no entiendo. Pero mira aquí, dentro de las medidas que contempla un incremento en el impuesto a los cheques, a la transferencia electrónica, de 0.15 a 0.20%. La creación de un impuesto selectivo al consumo para el cigarrillo electrónico, esos son los vapes, ¿verdad? Sí. El incremento de la tributación sobre el casinos, juegos de azar, y un aumento de $10 estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos. Sí, que eso también creo que debemos ver. Miércoles. Eso es un golpe, otro golpe más. Con la idea de combatir la evasión fiscal, el gobierno dijo que el proyecto habilita la percepción del ITEVI en la Dirección General de Aduana para importaciones al contribuyente informales. Pero yo quiero decir una cosa, y yo pensé que el gobierno lo iba a anunciar
para que pasen mis compañeros, que eso lo podemos Mm. analizar más tarde, era que tú no tienes que estar cogiendo los papelitos que te están dando en los sitios que tú quieres declarar el impuesto. Por ejemplo, yo que pido y exijo comprobante fiscal. ¿Sabes lo que pasa? Ah, no tenemos, se dañó la máquina, no tenemos, pásalo a buscar después. Entonces, eso es una parte de evasión. Y ya para esta fecha se supone que en República Dominicana todas las instituciones deberían Esa tener es una parte de su evasión, verifón. pero que el recaudador lo ha permitido. No. Porque sí, el recaudador lo ha permitido porque eso debería ser generalizado en República Dominicana. Yo creo que Vamos a tocarlo ahorita. es como tú dices. No le deben decir a ustedes con comprobante o sin comprobante. No, eso es automático. Eso debe ser Rafael automático. Caminero, deme su comprobante fiscal. Y cuando yo me lo apliquen ahí, yo no tenga que llevarme todos esos papelitos con una letra pequeña que se borran y después se te pierden. Pasamos a señor Señor Cristian. Cristian. Bueno, lo que yo iba a decir es que lo que es una evasión crasa es cuando no cogen tarjeta. Tiene que ser en efectivo. Ya ahí hay cocorica. Y eso se ve, uno choca cada rato con esa situación en muchos lugares. Y yo pienso que cualquier lugar que uno vaya y que te diga... Sobre todo en los comercios informales es que se da más que todo Bueno, eso. aquí tenemos, por ejemplo, los chinos, escúcheme. Los negocios chinos. No, muchos. Sí, pero estoy hablando de los negocios chinos, Que los chinos que están totalmente identificados, entre traen, otros. Ellos traen esa mala maña desde por allá. Bueno. Lo otro es que si comprobante fiscal, la máquina está mala, pues entonces lo que yo compré ahí es gratis. La mayoría de la gente que venden repuestos, la mayoría de las tiendas de repuestos no quieren, no aceptan tarjeta. Pues a las autoridades y a los inspectores que vayan y tomen carta en el asunto, porque ahí tienen un buen zafarrancho donde ellos ir a poner las cosas en orden. Ahora que el país debería, y todos deberíamos de armonizarlo como si fuera una gran orquesta, en donde nadie desafine, porque desafinar ahora puede costar lágrimas, puede costar sangre, puede costar incluso que solamente se hagan de mucho dinero lo que venden funerales y otras cuestiones afines, porque eso puede traer tristeza y puede traer muerte. Eso que tú dices que es una amenaza o una advertencia. No, no es una advertencia, que ahora hay que estar bien afinadito para que la funeraria no sea la que salgan ganando en esta situación, porque el juego no está como para que se esté uno distrayendo en tontería. Ahora, a los buenos, lo de verdad, a lo más genial hay que ponerlo adelante para que ellos hagan un discernimiento adecuado y los de atrás. A ustedes lo que cobran al gobierno, que le cobren todo. A mí no, yo debería estar exento. Bueno, en cuanto a lo que se dijo de la gasolina, ese congelamiento me parece excelente. Yo felicito a las autoridades y felicito al presidente por la medida. Porque es que Dios, conectando a uno, conecta a 10. Y cuando el combustible es salvaguardado, los precios y eso, hay 10,000 cosas que dependen de eso, que también van a mantenerse en el precio, no lo van a poder justificar para aumentarlo medalaganariamente como le gusta aquí. Y lo otro que tenemos que observar nosotros, lo de los grandes de la comunicación, que entiendo que nosotros aquí somos como los 4 mosqueteros, uno para todo y todo para uno, y que somos hermanos, es que deberíamos de ir haciendo un levantamiento y unas anotaciones de aquellos fascinerosos que aumentan los precios de las cosas especulativamente, abusivamente, pescando en ríos revueltos cuando la cosa está mala para ellos enriquecerse, y tomarlo en cuenta y haciendo un levantamiento, porque cuando salga el sol y la cuestión vuelva a la normalidad y el viento sofle a favor otra vez, como tiene que ser, porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso que está en control ahí arriba, que esos precios aumentados medalaganamente vuelvan a su originalidad, sin la necesidad de que el presidente tenga que salir por ahí hablando, amenazando o ocupando a nuestras Fuerzas Armadas o a los mejores inspectores que tenemos aquí para que vayan a poner los puntos sobre la I. Eso yo lo entiendo. Tenemos que estar vigilantes de que aquellos que creen que ahora se van a enriquecer y que se van a salir con la suya, cuando esto se resuelva, van a tener que devolver en beneficio y en precios bajos todo ese dinero que están acumulando ahora. Eso es lo que yo entiendo. Ricardo Medina, sobre el tema de las medidas que ha tomado el gobierno hoy, para ver qué usted opina. Saludos a todos y con ustedes a los amigos televidentes. Formalmente le hacemos una invitación al señor ministro de Hacienda, Magín Díaz,
como usted se quedó con tanto deseo que le pregunte, aquí le tenemos varias preguntas. Sería bueno que usted comparta con nosotros. Por ejemplo, vemos no una reforma fiscal, no una reforma tributaria de impuestos y sobre todo al pueblo, porque en la canasta básica todos esos impuestos se van a ser traducidos y esos 40.000 millones que usted necesita en principio, que tampoco no determinó de dónde se está ahorrando los 15.000 el gobierno, de una otra manera para usted intentar justificar que el gobierno está siendo eficiente en el gasto, donde eso es una barbaridad y una falacia suya, porque en eso usted no lo puede demostrar en cuáles sectores. Entonces, vamos a desglosar. En sí el gobierno tiene que rebajar su gasto, eficientizar. Usted le va a poner más impuestos a las bancas, sin embargo, el sector de las bancas de apuestas, esos juegos de azar y eso, que por cierto, están convirtiendo esta sociedad en una sociedad de ludopatía, donde quiere una banca, que aquí debería de haber control con relación a eso, pero eso no es el tema ahora. Eficientizar. Ustedes le van a poner impuestos a la banca. Sin embargo, los mismos banqueros que están organizados denuncian que hay más de 200.000 bancas ilegales en el país que no pagan impuestos. Pero sí se está hablando de una reforma fiscal. Usted habla de congelar los precios de la gasolina, claro. Usted sabe que el 38% de los precios del combustible, perdón, un galón de combustible que está en los 330 pesos, cada vez que usted echa un galón de combustible, ¿cuánto usted le transfiere directamente de impuesto al Estado? Por cada galón, por cada 100 pesos, 38. 38 por 3. Estamos hablando de prácticamente 150 pesos solamente de impuestos. Como ya no aguanta más la gasolina porque tocó techo, lo van a congelar ahora, pero de manera irresponsable. Pero más en día tenemos que decir tantas cosas. Por ejemplo, se le dio el PRM. Para hacer política eficiente y ser responsable, para eso no sirve. Pero para tomar estrategia y cobrarle a este pueblo de donde no tiene, para eso sí son inteligentes. Te buscaron a ti más en día para introducir esta reforma. Como tú no eres del PRM y tú eres de cualquiera, Ellos no quieren para cargar, que no se vea. Ajá. no quieren cargar. Así mismo, Fernando, dilo Maduro. No Para quieren que no, cargar con la responsabilidad política. para que no se vea que el PRM per se como política y estrategia de ellos, sino se buscan un técnico de la economía en principio, porque al final tú eres un político que eres de todo. Pero amén, las autoridades que manejan el sistema financiero deberán de estar todos ahí, ¿verdad? El fin es que te reiteramos, Magín, el llamado, te quedaste con muchas ganas de hablar, ven a un escenario como este. Por ejemplo, ¿dónde está su responsabilidad de ustedes montar los subsidios, como decía Fernando Martes? ¿Por qué no le cobramos impuestos al sistema hotelero, al sistema turístico? No le ponen un peso de impuesto al aeropuerto de Punta Cana, pero sí al pasaje de cada quien que se monte en un avión, no del turista, no, de cada persona, porque ustedes no le cargan a cada habitación hotelera $1, que eso no es gran cosa. $1 a esas 83.000 habitaciones que tiene el sistema hotelero en este país. ¿Por qué no le cargan por cada habitación $1 o la mitad de $1? Hay dinero no solamente para suplir el déficit del gasto y ni el déficit del presupuesto, sino también para indexar y aumentar el salario. Otra cosa, Fernando, ¿me te pido la palabra? Sí, pero tú sabes lo peor Ok. de esto. Hay, hay algo con el impuesto a los Ok, pasajes aéreos. regreso después de Tú su sabes qué es intervención. lo peor de todo. Que el gobierno lo que está haciendo es un parche. No está sometiendo la reforma económica que requiere el país para que el país tenga que verse otra vez envuelto en buscar más recursos. Si el gobierno quiere una reforma fiscal, debió presentarla completa. ¿Le tiene miedo a la reacción social? Está bien, pero yo le voy a decir una cosa, señor gobierno.
Si usted va a hacer una reforma para buscar 50,000 millones de pesos, mire, no haga nada. Es mejor que no haga nada. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes mismos fueron los que nos dijeron a nosotros que en la reforma fiscal pasada estaban buscando no menos de 120,000 millones de pesos. 120,000, 120,000 millones de pesos. Y se están haciendo una reforma fiscal ahora porque supuestamente hay que blindar la economía y todo eso. Entonces, si le están metiendo una reforma fiscal solamente de 50,000 millones de pesos, ¿qué pasa con los otros renglones que se necesitan? Pero lo que pasa es que hay un tema, Hay una Mm. situación. que el mismo Magín dijo Mm, que, ¿usted recuerda cuando el gobierno empezó hace 2 o 3 meses, que hicieron un consejo de gobierno, mm, que el presidente dijo que aquí no se podía, que un recorte de muchas medidas, como un plan de especie de austeridad? mm. Ahí el presidente introdujo algunas disposiciones que se han violentado. Se hablaba de que no, porque tú sabes lo que pasa, que se tira arriba para que no se sienta. El recorte a la publicidad, el recorte a los partidos políticos, porque ellos saben que eso es imposible. Ni la publicidad la van a suspender, ni la van a recordar, No, ni eso tampoco jamás, a los claro partidos que no. políticos, porque eso es una ley. Ahora bien, como dice Ricardo, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, los aeropuertos, que aplican 10%, 10 pesos adicionales, $10 al tema del ticket. Pero ¿y cuánto pagan los turistas aquí? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde cae? Pero Porque nadie sabe dónde cae. hay una situación que es bueno aclararla para uno no convertirse en una retranca en esto y ser un ente más facilitador. Ese impuesto a los pasajes, esa imposición, la presión viene de afuera, de lejos. No, hombre, no defiendan lo indefendible. El combustible. De No tanto defienda lo que usa indefendible, hermano. Es que usted viene a querer ese viene de entrar. afuera. No, tú Esa quieres presión entrar no para es local. acondicionar algo. No, óyeme, nosotros no le estamos haciendo daño al gobierno con lo que estamos hablando aquí. No es local. Aquí Fernando dice, no venga es acá. local. Usted me viene a poner, míreme, Cristian. Usted no sabe, usted no ha vivido aquí. Las veces que se han intentado hacer parches, o sea, ponerle parches al sistema de la renta y de lo que tiene que ver con el tema fiscal. Cuando tú le pones un parche, tú le haces más daño, porque comienza, es un golpe que tú le das a la población. Dale un solo golpe, pero dale el golpe que, como dijimos aquí ayer, no es molestoso. Claro, pero todos sabemos que hay que hacer una reforma. Dale un solo Pero golpe. que la hagan de manera, Dale un- que la hagan de manera real, que sea equitativa, que se vea que es por el interés del pueblo dominicano. Porque, ¿sabes una cosa que yo digo que deben hacer aquí? Quitarle a los diputados 2 exoneraciones hasta que esto se resuelva. Claro que Denle sí. una exoneración nada más y punto. Y todos esos cuartos de que tú le vas barrilito. Yo vi David Collado gastando 250 millones de pesos en reparación de una carretera. Y en un malecón. David Collado, coño, está aquí para resolver No, vaina y no, carretera. no, y hacer Eso lo hace malecón. obra pública. Eso se llama doble cotización. Porque lo hace obra pública o lo hace él. Entonces, disculpe, Ricardo. Bueno, No, ajá. permítame decirle algo. Mira, hace 3 meses cuando hubo algunas cuestiones fiscales y que, como Fernando dijo, surgieron parches, no había la convulsión mundial que hay ahora. Y si son parches ahora, es porque la situación nos da para otra, porque darle un solo golpe y de golpe y porrazo hacer una reforma, eso traería una poblada, una situación como está la gente sensible ahora, y eso hay que evitarlo. Tenemos que ir como cuando se pone un suero a un enfermo y eso, cayendo gotita a gotita para no saturarlo, para no ahogarlo y para no llevarlo a una situación en donde el paciente vaya a sufrir un colapso porque de golpe y porrazo se le inyectó ya sea algo bueno o algo malo. Hay que llevarlo ahora suavecito porque es que la situación ahora está muy delicada y nosotros estamos respirando y estamos actuando en base a las vibraciones que sentimos de afuera. Mucha gente está nerviosa en este país y ese nerviosismo es bueno saber trabajarlo. Ahora mismo yo voy por ahí ayer en un periódico que supuestamente alguien va de que están ofertando 500 camas para personas con desórdenes mentales que surgieron, porque es verdad, hay muchas personas con desórdenes mental. Eso está aumentando, que es producto de la situación mundial que estamos viviendo, que no nos escapamos, porque como dijo alguien una vez, nosotros y todos ellos somos la misma cosa. Lo sufrimos y lo padecemos porque estamos todos debajo del mismo sol. Ricardo, Mire, continúa sí, para que concluya esa parte. Ricardo me está dando una oportunidad.
un punto muy importante, que el gobierno tiene que tratar de buscar la manera de bajar el gasto público. Eso es esencial. Otra cosa es, nosotros entendemos que esta reforma tributaria se Más debe- de lo que ha bajado el gasto El gasto público. público no puede bajar. Si baja el gasto público, ahí el sí es gasto verdad que la público lo que economía se va a tiene que joder. Mira, Lo que hay que hacer es aumentar el gasto público. Detalle. mira. Entonces, A despedir gente No nosotros, despedirnos. La inversión que se hace en obras No. que retornen. Por ejemplo, Nosotros- construcción de carreteras, acueductos, hospitales, Viviendas. viviendas, escuelas, que son obras que en realidad tienen un retorno. Cuando tú hablas de, por ejemplo, de restricción del gasto, está hablando de ese gasto superfluo que se hace en programas sociales que muchas veces no impactan al No. sector que tiene que impactar Por ahí y que voy, se por ahí convierte voy. en un sumidero. por ahí voy ahora. Entonces, así ¿qué, como tiene que ser. ¿qué es lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo? Bueno, llegó el momento de que las cosas han mejorado a nivel internacional. Usted ve cómo se hizo una rueda de prensa para esto. Yo decía que esto no se debe hacer con prisa, lo dijo Fernando Marte, que hay que hacer algo bien sustentado con la finalidad de no estar inventando más adelante. Y digo, yo entiendo, el gobierno se tardó en amagar y no dar con esta situación que hoy se está poniendo en práctica. Se está haciendo ahora, entonces, si se está haciendo ahora, que se haga en el orden y que mañana cuando las cosas mejoren a nivel internacional y que hay que aplicar cualquier tipo de medida en favor de la población, que se haga una rueda de prensa para anunciarlo también en ese mismo orden. Quería puntualizar en esa parte, hermano Ricardo. Sí. Gracias. ¿Sabe que escuchándolo ustedes reflexionando, y este gobierno ha llegado tan profundo en sí? Súbete el micrófono. Este gobierno ha llegado tan profundo, sí, para que se escuche bien, y tan iracundo, vamos a hacer. ¿Hasta dónde la profundidad de la corrupción de este gobierno que ha quebrado este país? Porque este país no está en condición. Pero eso, solamente- si lo Pero mezclas ahí te va a este no es el confundir. único gobierno que ha hecho ese tipo porque- de cosas. no, porque No. Eh, La reforma fiscal. No, Pero es La que no, última no, ya hizo no, Danilo. mira. Danilo Medina hizo la última. Y Leonel hizo 4. pero es que- Parches. pero señores, Parche. señores, ¿Y qué en todos los países Eh, no se hacen reformas ¿qué económicas. Vamos a ser claros. Pero, No, pero- el problema no es el problema. es que no este no ha en dicho que es este reforma momento- económica, fiscal, dijo que era tributaria. Lo dijo él ahí. Pero es que las reformas siempre le ponen ese Pero eufemismo. esa reforma tributaria es lo que necesita el país, una reforma Sí, tributaria. pero necesita una Pero reforma una reforma fiscal es un parche. Vamos a terminar Es un parche que vamos eso es lo a que terminar estoy diciendo hace con- rato. Siga él. con Medina Con- para que entre Francia. porque- Concluyendo mi participación, el fin es que desde acá humildemente le vamos a sugerir al señor ministro de Hacienda Magindía, se le dio lo que usted quería aparentemente, lo estaban esperando para que usted haga ese gran anuncio en el PRM, como usted es un técnico, el que sabe, el mago de la economía, ojalá que por ahí siga y llegue a su destino, que es el Banco Central, eso es lo que usted busca, pero amén. A quien Dios se lo dio, San Pedro de Macorís. Bien, El fin es- ajá. sí, El no, fin no. es que ese dinero vamos a buscarlo en el sector turístico y desmontando esos Y los subsidios, cobros de sobre impuestos. todo a las grandes empresas, como esa Barrigón, ¿verdad? Que se le dan facilidades a los transportistas, al sistema eléctrico y a la misma vez el sistema turístico. Este pueblo ya está bueno y vamos a afinar. Aquí un conflicto bélico rompe todos los esquemas. Aquí no es que la funeraria le va a ir bien, a nadie le va a ir bien, porque no hay forma de cómo contabilizar y recogerlo. Mira, los difuntos. se ha demostrado históricamente que cuando se hace una verdadera reforma tributaria, la economía crece. Porque tú Claro que los sí. déficits y tú ajustas la economía a la realidad. Y la gente, por ejemplo, y se ha demostrado eso. Balaguer hizo una reforma, recuerda, Fernando, Sí. una verdadera reforma tributaria Y que fiscal. eliminó el déficit en ese momento y permitió un crecimiento económico y el PLD se montó Sí, claro, se montó en esa misma. en esa sí, reforma. Se montó en esa. En esa reforma. Bueno, aquí yo tengo un resumen de lo que fue. Hipólito también de- hizo pero sí. antes que- parches económicos. Antes de que Sí. entre el resumen. No, pero eso fue un parche. Antes, Hizo Sí. dos o tres parches. Sí. antes de que entre el resumen, es bueno decir que quién era lo que estaban, porque tenemos. Balaguer se manejaba prácticamente de manera análogo
Sí. con Kiko Tavares, con Juan José Arteaga y un grupito, Como un pulpero, como un Guillermo, pulpero. espérate, Guillermo Carán, que era la persona que lo llamaba toda la tarde, tenía que decir, ¿qué es lo que se recaudó? Sí, pero. Dígame, y póngamelo ahí. Pero estos son técnicos Sí. y el dinero no se escapa que va. Ni al ba- ni está rindiendo. Ni que va al Banco Central. Aquí hay, óyeme, aquí hay mecanismo. Antes que, óyeme bien, Sí. aquí en República Dominicana, y ustedes lo saben y yo lo sé, aquí hay mecanismo que nosotros podemos fiscalizar a cualquier funcionario del gobierno y nos damos cuenta que ese funcionario llega a pie, sin zapatos, y después se burla diciéndole, entramos en chancleta y Y salimos salimos en millonarios. jipeta. Bueno. Entonces, si no, Entonces, ahí la ciudadanía, el ciudadano, ¿verdad? A través de mecanismos de presión que lo hay aquí en la sociedad dominicana, exigirle a las autoridades y a los que manejan fondos públicos transparencia. pero óyeme, Francis, óyeme. Y Pero- qué bueno que, espérate, qué bueno que pone ese tema. Tú quieres que se recaude dinero. ¿Usted quiere una fórmula que se puede recaudar dinero? No, claro. Que el pues, gobierno le diga a cualquier ciudadano dominicano que si usted se da cuenta que Caminero está haciendo alarde de una fortuna de la noche a la mañana, que lo reporte el Estado, que el Estado le va a pagar a Caminero ese, un investigarlo, porcentaje. no investigarlo de una vez. No. Si Caminero descubre que es verdad que X persona tiene 20, 30 millones de pesos que no lo puede justificar, que se lo robó al Estado, y se demuestra eso, entonces en vez de dar un porcentaje, no, vamos a hacerlo a Caminero porque Caminero se lo ganó. Exacto. Y eso se le carga hasta en impuestos. Correcto. Para que correcto. tú veas. Es una buena señal. Porque aquí no hay transparencia. Y oye, me viene que quiénes son los más responsables en esto. Eso suena utópico. Yo creo que sí, que eso no toca. Breve, Bueno, breve, bien, Francis, sí. para que... No, vamos Secundando a lo que- una pausa en lo grande de la comunicación y entonces después venimos ya. Pero di lo que tú vas a no, decir. vamos A la pausa. a la pausa. Ok, sí, Porque vamos- tú sabes vamos que a la tú vas pausa. para las redes y nadie está Ok. 1 hora y 2 horas. Sí, vamos a la pausa. En vamos a- sintonía. Bueno, vamos a una pausa y luego venimos ya con las medidas anticrisis y un resumen de esta reforma tributaria. Adelante.